Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semana más a Falando de Saúde aquí en la televisión del Correo Gallego, donde ya sabes, estamos aquí para darles la paliza para que se cuiden más. A ver si duramos un poquito más y sobre todo en mejores condiciones. Hoy tenemos un programa especial para rematar la temporada de este año, claro. Han llegado los calores y bueno, uno también merece un descansito y ustedes también así pueden descansar de nosotros, que bastante paliza les damos a lo largo de todo el año. Y para ello vamos a hacer una especie de revisión de dónde está la sanidad gallega. Y nos acompaña para ello una persona que sabe de esto. Sabe de esto primero porque estudió medicina, segundo porque lleva mucho tiempo trabajando en la gestión de nuestra sanidad, en diferentes cargos administrativos, políticos, vamos, de responsabilidad sanitaria, y que decía un amigo mío que hay que diferenciar entre el respeto y la autoridad. La autoridad te la da el cargo, el respeto te lo ganas actuando acorde con tus convicciones y de manera coherente. Y yo le tengo un profundo respeto a la autoridad, se le da por sentado a la doctora Rocío Mosquera, nuestra consejera de Sanidad del Gobierno de la Xunta de Galicia. Doctora Mosquera, bienvenida. Muchas gracias. Tenía yo ganas de cogerla por banda para que habláramos un poquito de cómo están las cosas en Galicia. Pero si me permites, consellera, antes voy a contarles a nuestros televidentes un poquito cómo tenemos la sanidad en Galicia. Porque a lo mejor no somos conscientes, unos poquitos números, muy poquitos. Ya saben ustedes que a mí esto de los números no se me da muy bien. Y además me los voy a leer para no equivocarme, si no luego me echan la bronca. Mire, en Galicia tenemos 14 hospitales, de momento. Bueno, si digo alguna cosa, consellera, me dices que me he equivocado. 493 centros de salud. 90 PACs, puntos de atención continuada, ya saben. Hay 7 estructuras de gestión integrada, que ya nos contará la consellera qué es esto. Y 36.000 profesionales sanitarios trabajando para que nuestra salud sea mejor cada día, si es posible. Pero hay otra cosa que a mí me parece relevante. De los casi 9.500 millones de euros de presupuesto de la Xunta de Galicia, en sanidad nuestro gobierno invierte, y la consellera administra, 3.500 millones, casi 3.500 millones de euros. Eso es el 37% de lo que la Xunta tiene de presupuesto gasto total en el año. Consellera, ¿eso es mucho, es poco? Porque desde luego es más que en muchos otros sitios, ¿verdad? A ver, es más, la apuesta fue gastar eso, 40% en sanidad. Es una apuesta clara del Gobierno de la Xunta de Galicia por la sanidad. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer y lo que creo que nos exigen todos los gallegos es gastarlos bien, es decir, gastarlos de manera eficiente, sacarle la máxima rentabilidad a cada euro que gastemos en sanidad, porque para eso nos dan el 40% de los presupuestos de la Xunta. Como diría el presidente del Gobierno, hacer más con menos. Hacer más con menos. Hay otra cosa que también es interesante poner encima de la mesa antes de entrar en las soluciones a los problemas. ¿Realmente tenemos problemas de sanidad distintos de otras comunidades? Probablemente uno de ellos sea el envejecimiento,
porque los datos dicen que alrededor del 2010 el 22,5% de la población gallega tenía más de 65 años. A mí ya me queda poco para llegar. Lo cual significa que estamos 5 puntos por encima de la media española. Y que para el 2020 el 25%, es decir, 1 de cada 4 gallegos, tendrá más de 65 años. Si a esto le añadimos que estamos desparramados, porque tenemos eso que se llama una dispersión geográfica tremenda, y que luego esto cuesta mucho mantenerlo y hay que sostenerlo, ¿estamos poniendo el problema encima de la mesa, consellera? Este es uno de los graves problemas que tiene el sistema sanitario, el Servicio Gallego de Salud hoy, porque esos datos que son absolutamente reales, si los vemos por provincias es todavía más alarmante. Cuenta. Orense está ya en un 27 largo de población. Casi 1 de cada 3. De más de 65 años y Lugo está por encima del 25%. Orense, que es tu provincia, por cierto. Por cierto. Y ahí el envejecimiento, lo que Europa prevé que puede pasar en el año 2050, nosotros lo vivimos hoy, ya es una realidad hoy, y incrementándose y sobre todo despoblándose, con lo cual encarece mucho el prestar asistencia sanitaria, como decías, por la dispersión, por el envejecimiento y porque realmente la situación, los pacientes de más de 80 años gastan prácticamente el 80% del gasto sanitario que hoy tenemos. Tenemos un sistema sanitario fantástico, pero muy dirigido al proceso agudo. Sí. Ahora tenemos que modificarlo, tenemos que hacer un cambio radical del sistema precisamente para atender a esta otra población, a los pacientes crónicos, a los pacientes polimedicados, pluripatológicos, es decir, que tienen más de un proceso patológico, que es fundamentalmente los más de 65, los más de 70 y los más de 80 años, que ya sabes que se llama la cuarta edad, y que realmente hoy es la mayoría de lo que está ingresado en nuestros hospitales, son pacientes de más de 80 años. Consellera, y la pregunta es, ¿este problema lo tenemos solo nosotros, nos preocupa solo a nosotros, o Europa también está preocupada por esto? Está preocupada Europa por esto. Las comunidades autónomas somos de las más envejecidas, junto con Asturias y Castilla y León, pero el problema está ya ahí. Europa, como te decía, está pensando que en el 2050 tendrá lo que nosotros tenemos hoy, un 23% de población de más de 65 años. Y esto es lo que le está llevando a tomar medidas para que su futuro es nuestro presente, y por eso nuestra situación en este momento es de privilegio para poder probar cosas y para poder ofertarnos como campo de experimentación, como centro de experimentación para los temas europeos del envejecimiento. Y puesto que ya están preocupados, cuando lleguen al nuestro van a ver cómo se van a poner, ¿hay algo que se haya planificado, hay alguna estrategia por parte de la Comunidad Económica Europea para enfrentarse a ese problema en los próximos años? Ellos están en este momento diseñando procesos, diseñando programas. Yo creo que es fundamental el utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, y así lo están haciendo Europa también. Está intentando ver cómo se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación precisamente para hacer sostenible el sistema. Porque lo que está claro es que atender a esta población con este nivel demográfico es prácticamente insostenible si no buscamos maneras alternativas de atenderlos. Eso que decía Albert Einstein, que no hay mayor signo de locura que pretender obtener resultados diferentes si seguimos haciendo siempre lo mismo. Y de ahí surgió lo del tema famoso de la innovación. Pero hay un concepto que se está manejando mucho, que a mí me gusta particularmente, probablemente porque ya me queda poco, si no estoy ya, que es lo que se llama envejecimiento activo. ¿Eso qué es lo que es, como dicen en Andalucía? Pues lo que es que la gente no solo viva más, sino que viva mejor y con menos dependencia. El proyecto europeo 2020 es precisamente que incrementar la salud de la población en 2 años, libre de enfermedad o libre de dependencia, o teniendo enfermedad que tenga una buena vida, es decir, incrementar la calidad de vida de nuestros ancianos en 2 años para los próximos 10. 2 añitos más viviendo mejor. Suena bastante bien. Hace años, en un foro público, pues había problemas con la sanidad, pues como sigue habiendo ahora, a lo mejor son distintos, pero los había. Y entonces se me ocurrió decir que la solución de un problema tan serio requería la intervención de la CIA. Evidentemente no me refería a la Central de Inteligencia Americana, sino a la ciencia, la industria y la administración. Porque esas son las tres patas fundamentales implicadas.
En este caso, consellera, ¿es así? Es así, nunca ha sido más así, yo creo. A ver, en este momento necesitamos la colaboración de todo el mundo para buscar soluciones distintas a estos problemas. Y soluciones, como decía, yo creo que pasan por la tecnología de la información y la comunicación. Los nuevos retos pasan por acercar la atención a los ciudadanos, por acercarla con las nuevas tecnologías y por abaratar costes. No queda otra. Entonces, son pacientes cada vez más complejos, pacientes con más patología, pero pacientes que hay que atenderlos lo más cerca posible de su domicilio, porque además es lo que ellos quieren, o lo que queremos. A mí también ya me queda poco. O lo que realmente queremos. Y esto es lo que Europa quiere, es decir, no institucionalizar a este tipo de pacientes, y cuando hablo de institucionalizar, hablo tanto de residencias como de los propios hospitales. Está claro. Ingresar a un paciente 3 veces al año, un paciente de más de 65 o más de 80 años 3 veces al año, es tremendo para el paciente, es tremendo para la familia, con lo cual lo que tenemos es que acercar lo más posible la atención, tenemos que atenderlos lo mejor posible dentro de su domicilio, porque es lo más barato, atenderlo desde atención primaria, y hay que potenciar la atención primaria como un punto para atender a este tipo de pacientes, y tenemos que intentar evitar lo más posible los ingresos hospitalarios, que quedarán limitados para aquellos casos imprescindibles de ingreso hospitalario, con lo cual abarataremos también costes. Con lo cual esto pasa fundamentalmente por el desarrollo de la atención primaria, por potenciar la atención primaria, potenciar el papel de enfermería dentro de la atención primaria, que son ellos, los que tienen que prestar los cuidados, y por fomentar el autocuidado de los pacientes, cuidar a los cuidadores formales e informales y trabajar precisamente en el domicilio del paciente, que es donde el paciente quiere estar y donde tenemos que prestarles atención de la máxima calidad. Ahora iremos a lo de las tecnologías, porque eso da mucho de sí. Pero antes quiero que nos cuentes, consellera, ¿qué es eso de la región de referencia? Pues como decíamos, Europa está muy preocupada por el tema del envejecimiento, y entonces lo que ha diseñado es ver qué se está haciendo en el resto en las regiones, en la Europa de las regiones, para ver cuáles son las mejores prácticas que se están poniendo en marcha en las distintas regiones para el envejecimiento activo y saludable. Y nosotros hemos dicho la nuestra. Y nosotros hemos dicho, nosotros aquí también podemos competir, sí, porque realmente llevamos tiempo trabajando en procedimientos y en este cambio cultural del Servicio Gallego de Salud, que es un cambio muy importante que tenemos que acometer, y entonces dijimos, pues nosotros también podemos estar aquí. Y nos presentamos. Realmente nos presentamos con 3 proyectos que ya tenemos en marcha, que es nuestra historia clínica electrónica, la receta electrónica para tratar sobre todo al paciente polimedicado, y la escuela de salud para ciudadanos. Europa vio todos los proyectos que se presentaban y ha designado 32 regiones de referencia, es decir, aquellas que tienen cosas para enseñar, y también para que a partir de ahí, entre las 32, podamos probar experiencias que se están haciendo en las 32. Con lo cual nosotros estamos enseñando nuestros proyectos, pero también estamos aprendiendo de otras regiones, como es Escocia, como es Irlanda, que también han sido designadas regiones europeas de referencia, y ver aquellos proyectos que ellos están poniendo en marcha para ver si se adaptan a nuestra situación y podemos ponerlos en marcha también en Galicia. Pensando siempre en eso, en pacientes crónicos, polimedicados, pluripatológicos y pacientes ancianos. Y, consellera, ¿eso lo paga la Comunidad Económica Europea? ¿Pone pastita encima de la mesa? Porque todo cuesta dinero. Ahí no. Es decir, en este momento es simplemente un reconocimiento de lo que estamos haciendo. Es decir, han dicho, buenas prácticas estas. Y es más, a nosotros nos han dado incluso una referencia especial por la historia clínica electrónica. La verdad es que ha impresionado mucho en Europa el que tengamos una historia única para todo el sistema, para atención primaria y para atención especializada, y que cada ciudadano gallego tenga una sola historia clínica a la cual pueden acceder cualquier profesional desde cualquier punto de Galicia. Eso que parecía tan difícil hace muchos años, de que realmente tuviéramos una red informática lo suficientemente potente para poder mover todos los datos de toda la historia clínica de los pacientes en toda Galicia y en cualquier punto de toda Galicia. Consellera, permíteme una maldad. Es que no puedo ver. Qué bonito sería esa historia electrónica, la que ya tenemos aquí. ¿Con qué nivel de implantación, por cierto? 100%. 100%. Que la tuviéramos en todo el Estado. Porque desafortunadamente, y luego entraremos en eso, yo me voy ahora a Madrid o a Sevilla, y ¿saben ustedes para lo que me sirve mi tarjeta sanitaria gallega?
para lo mismo que si estuviera en Noruega. Pero bueno, todo se andará. ¿Y la receta electrónica? Ese es el segundo gran proyecto que nosotros tenemos, que hemos llevado a Europa además. También impresiona el que tengamos una receta electrónica para todo el sistema, es decir, el médico de atención primaria puede hacer una receta, el médico de cualquier hospital puede hacer una receta, se ve esa receta en todo el sistema, lo ve el médico de primaria, lo ve el médico de hospitales, pero no solo eso, sino que la farmacia también ve esa receta y dispensa por esa receta. Hemos eliminado el papel, todos los gallegos lo saben ya, que no tienen que llevar ninguna receta en papel para poder ir a la farmacia y recoger un fármaco. Allí está y allí se lo pueden dar. Las 1.500 farmacias, 1.500 y pico farmacias gallegas tienen acceso también a la receta electrónica y dispensan de manera electrónica. Esto ha sido un cambio muy importante, pero ha sido un cambio que no solamente es la facilidad para el tema de la receta, sino que nos permite el análisis de los fármacos que utilizan nuestros ciudadanos. Y entonces, bueno, el programa nuestro de polimedicados, es decir, aquellos pacientes que toman más, y no te caigas, más de 15 fármacos distintos al día durante los 6 últimos meses, estamos haciendo un proyecto para revisarle toda la medicación, porque sabes perfectamente que esa medicación tiene interacciones, tiene problemas, incompatibilidades, adaptación, va, claro, un desastre. Con lo cual tenemos que estar muy seguros que todos esos fármacos son necesarios e imprescindibles, porque pueden causar más daño que bien, claro, en muchos casos. Bueno, pues todos nuestros profesionales, la enfermería, la enfermera de atención primaria, el médico de atención primaria y la farmacéutica de atención primaria están desarrollando un trabajo en equipo para revisar a todos esos pacientes. Queremos revisar a todos los que tengan más de 6 fármacos distintos al día. Hemos empezado por los de 15, estamos ahora en los de 12 y pasaremos a partir de septiembre a los que tienen más de 10 fármacos, precisamente para mejorar, por una parte, la adherencia al tratamiento, es decir, que se tome bien esa medicación y que es necesaria e imprescindible. Bueno, pues esto es lo que hemos llevado a Europa como buena práctica y esto es lo que Europa ha dicho que es una muy buena práctica. ¿Y el tercer punto cuál era? Era la escuela. La escuela. La escuela, sí. A ver, ¿qué es eso? La escuela gallega para ciudadanos. Bueno, pues uno de los temas que Europa también está potenciando más es una palabra, es un palabra, para decirlo de alguna manera, el empoderamiento de los pacientes. Jesús, traducción fatal de una palabra inglesa, como siempre. Exactamente. Hacer al paciente responsable. Exactamente. Hacer eso es justamente en nuestro mundo, hacer responsable al paciente de su salud. Claro. Pero para eso tenemos que formarlo e informarlo. Y no solamente al paciente, sino a los cuidadores. Muchas veces cuidamos muy mal a la gente que está cuidando del paciente anciano, del paciente crónico. Bueno, pues lo que queremos es, por una parte, formar a los pacientes, formar a pacientes que a su vez formen a pacientes, lo que llamamos el paciente experto, que puede formar a otros pacientes, que el paciente tenga un foro donde pueda participar con los profesionales y ahí está el foro del paciente experto, es decir, ya hemos hecho 14 o 15 foros pues en Alzheimer, en bronquitis crónica, en enfermedades reumáticas, en Down. Porque muchas veces no sabemos cómo comunicarle al padre que va a tener un niño, bueno, pues tenemos que también saberlo. Bueno, pues todos estos foros del experto responde, que los estamos haciendo desde la Consellería, se hacen a través de esta escuela. Entonces, es una plataforma de participación de los pacientes, de los cuidadores, de las asociaciones de pacientes, una plataforma para participar en el sistema sanitario. ¿Y eso que se llama... Escuchen, Consello Asesor do Paciente. ¿Eso qué es? Eso es reunir a todas las asociaciones en un consejo que nos sirva. Asociaciones de pacientes. Asociaciones de pacientes, que nos sirvan para decirnos lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces pensamos que nos lo sabemos todos los profesionales, pero no escuchamos a la voz del paciente. Y el paciente tiene mucho que decir, el ciudadano tiene mucho que decir en cómo funciona el sistema sanitario. Entonces hemos hecho una plataforma también en la escuela, para que los pacientes participen activamente con nosotros en diseñar todos estos programas. Y ahí estamos con ellos trabajando. Pues no saben ustedes a mí lo que me gusta esto de que la administración escuche a los pacientes. Decía Madame de Sévigné que si Dios hubiera querido que habláramos tanto como hablamos, nos habría hecho 2 bocas en lugar de 2 orejas. Así que si tenemos 2 orejas y una boca, escuchemos el doble de lo que hablamos. Antes de seguir adelante, consellera, aquello de la innovación, que es hacer las cosas de manera distinta y de un modo más eficiente, y que en el caso de nuestra sanidad tiene tanta implicación con el uso adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, eso que se llama TIC,
tecnología, información y comunicaciones, y que está dentro de la estrategia del Sergas y, por supuesto, que permite que en Europa nos miren como nos miran, el uso que estamos haciendo de ellas. Creo que tenemos un pequeño vídeo donde, así, por encima, nos van a mostrar algo de lo que la Consellería está haciendo y luego entramos en profundidad. Vamos a ver ese vídeo. Os programas Innova Saúde e Hospital 2050 representan un punto de inflexión na sanidade pública galega para dar resposta aos retos actuais da sociedade galega, como o progresivo envellecemento da poboación. O sistema público de saúde é un dos piares básicos do estado de benestar. Para garantir a súa sostenibilidade e solvencia nas melloras de racionalización do gasto farmacéutico, na xestión das compras, logística ou aforro enerxético, debe sumarse a innovación, palanca de cambio para garantir a súa modernización e sostenibilidade. Na actual sociedade do coñecemento, o uso das tecnoloxías de información no eido sanitario son unha ferramenta clave. O Servizo Galego de Saúde xa foi pioneiro no desenvolvemento e implantación da historia clínica electrónica e a receita electrónica. O novo modelo sanitario debe camiñar cara á integración efectiva dos niveis asistenciais, a dotación de centros de alta resolución, o impulso definitivo da telemedicina, poñendo sempre os sistemas de información ao servizo do profesional e do paciente. Innova Saúde e Hospital 2050 constitúen os proxectos de innovación sanitaria máis avanzados de España. A través de 23 proxectos desenvolvidos entre 2012 e 2015, cun orzamento de máis de 90 millóns de euros, permitirán ao Servizo Galego de Saúde convertirse nun das referencias europeas en canto a desenvolvemento tecnolóxico ao redor da sanidade. Imaxinas unha sanidade sen paredes? Ose é posible. A asistencia na casa do cidadán, o paciente monitorizado en permanente contacto co profesional. Imaxinas que a televisión avisa aos nosos maiores que tomen a medicación ou que permita xestionar a cita médica? Poderás velo no Fogar Digital. Os nosos profesionais, unha rede centrada no paciente que garante a mellor asistencia en todo momento. Os profesionais do Sergas teñen máis información á súa disposición grazas ás novas tecnoloxías. Na era da sociedade do coñecemento, o reto é a transformación da información en valor para os nosos pacientes. O desenvolvemento do IANUS, a historia clínica electrónica que integra a información de todos os niveis asistenciais, supón unha auténtica revolución no modelo sanitario. O diagnóstico asistido por ordenador e a análise intelixente da imaxe médica permitirán reducir tempos de resposta, mellorar a seguridade do paciente e a calidade dos diagnósticos. Qué bonito, ¿verdad? Pues vamos por ahí porque si no, como decía la consellera, esto tiene más futuro. Pero, consellera, hay un elemento por encima del uso de la tecnología. La tecnología está ahí, es eficiente, es cara, pero tiene también una tremenda dificultad a la hora de implantarla, que es lo que tú comentabas antes, cambiar la filosofía del funcionamiento de un sistema. Eso que dicen los entendidos en economía, cambiar la cultura de una empresa. Y eso obviamente pasa necesariamente por la implicación de los profesionales. ¿Cómo está aceptando la clase sanitaria en su conjunto en Galicia este cambio de filosofía? Hombre, pues yo creo que francamente bien. Es decir, cuando implantamos la historia clínica electrónica y la receta electrónica, yo creí que iba a haber más dificultades. Pero en este momento el 100% de los profesionales utilizan la receta electrónica, mayor o menor nivel, sí. Pero estamos en un 97% de prescripción de receta electrónica. Es decir, el 97% de todas nuestras recetas se hacen ya en formato electrónico. Y el 100% de la dispensación, es decir, las farmacias dispensan el 100%, porque ese 2-3% que normalmente es por domicilios o pacientes o recetas propias o alguna que nos viene de otra comunidad autónoma, los farmacéuticos la meten en el sistema, con lo cual el 100% está dado. Es decir, que ha sido una aceptación muy, muy buena, incluso para gente, digamos,
que ha vivido menos las tecnologías de la información, como nos puede pasar a nosotros. Por ejemplo, sin señalar, sin señalar. Pues realmente ha sido francamente aceptada el tema de la... Y la historia clínica electrónica se está aceptando muy bien por los profesionales. Todos los días tenemos más de 18.000 accesos a las historias clínicas en toda Galicia. Bueno, yo creo que esto es un éxito. Ha costado, no digo que no, pero en este momento prácticamente todos los profesionales utilizan la historia clínica electrónica. Le han visto las ventajas, han visto lo beneficioso que es. Bueno, pues ahora eso también lo tenemos que llevar al hogar. Tenemos que llevarlo al hogar. En este momento, con los proyectos que estábamos viendo de Innova Saúde Hospital 2050, de lo que se trata es precisamente de romper las paredes del sistema sanitario y hacerlo más accesible desde el domicilio del paciente y entre los distintos niveles asistenciales. Creo que tenemos mucho avanzado, pero todavía quedan bastantes cosas por hacer y para eso tenemos estos dos grandes proyectos de los cuales hemos conseguido financiación europea. Los 90 millones son de financiación europea. Y que yo creo que nos van a venir francamente bien para poder desarrollar todos estos proyectos y poder monitorizar por una parte a los pacientes en su domicilio, poder tener la comunicación entre el paciente, su centro de atención primaria, sus profesionales de atención primaria y entre los profesionales de atención primaria y los profesionales de los hospitales, de manera que se pueda acercar la atención al paciente sin mover al paciente. Consellera, y se me acaba de ocurrir sobre la marcha, porque esta situación que tenemos en Galicia, además de ser una situación, digamos, problemática desde el punto de vista sanitario, también lo es desde el punto de vista social. La tecnología que estamos utilizando ya para la solución de los problemas sanitarios puede incorporar también los datos y el manejo sociológico para aquello que se llama sociosanitario. Por supuesto, ese es el siguiente paso y que además Europa nos está mirando y nos está monitorizando para ver cómo lo hacemos. Y es que la historia sea única, social, es decir, sanitaria y social. La tarjeta ya lo tenemos bastante avanzado. Nuestra tarjeta sanitaria es única. Ahora hablaremos, si quieres, de cómo la única hacemos, aquí. única aquí, a ver cómo la hacemos interoperable para todo el Sistema Nacional de Salud, pero sí es cierto que nuestra tarjeta ya es única y va a incorporar los datos de servicios sociales, ¿va? de dependencia o de servicios sociales. En este momento estamos dándole acceso a las residencias de tercera edad a la historia clínica electrónica, los profesionales de las residencias le estamos dando acceso y lo que queremos es que incorpore toda la historia, los informes de trabajo social de las trabajadoras sociales y los informes sociales también de los pacientes. Para eso tenemos que hacer un desarrollo que yo creo que los fondos europeos nos van a permitir hacerlo, porque económicamente, como decías, es muy caro. Les comentaba antes que a mí ya me gustaría que lo que tenemos aquí en Galicia funcionando, implantado y ya casi como parte del día a día, fuera también cierto para el resto del Estado, incluso, y parece que va por ahí la cosa, para el resto de Europa. Porque, miren ustedes, hemos hecho una barbaridad tremenda. Nos hemos inventado 17 sistemas distintos de manejo de la información sanitaria en las 17 comunidades autónomas. Eso, en principio, ya es una barbaridad porque es reinventar la rueda 17 veces con lo que eso supone en coste económico. Pero, consejera, lo peor es que además encima no se comunican, no hablan entre sí. No son interoperables o no se hablan, ¿no? Yo creo que sí que ha sido una barbaridad que hayamos hecho 17 sistemas, 17 historias clínicas electrónicas, bueno, 17 un poco de todo. Pero eso ya está, con lo cual yo creo que tenemos que mirar hacia adelante. En este momento, desde julio del año pasado, en el tema de la tarjeta hemos avanzado mucho, porque con el cambio en la aportación del usuario, en el tema de la receta electrónica, pues ha permitido que el Ministerio lidere todo este proyecto y la base de datos de tarjeta sanitaria, cruzada además con Hacienda, con la agencia tributaria, en este momento nos la pone a todas las comunidades autónomas a disposición, con lo cual en este momento la base de datos de tarjeta sanitaria es única para todo el sistema. Ya es algo. Ya es algo. En este momento estamos intentando que la tarjeta sanitaria también sea interoperable y prácticamente está cerrado ese tema. El Ministerio, bueno, pues lo ha hecho interoperable, con lo cual la tarjeta sanitaria ya prácticamente en cualquier punto de España lo tenemos. Europa quiere hacer interoperable también
todas las tarjetas sanitarias de todos los países. Y yo creo que va a apostar desde el punto de vista económico, que es como se apuesta de verdad, claro, para hacerla realmente interoperable, porque no es fácil. En el tema de la historia clínica electrónica, en este momento también el Ministerio está liderando este proyecto y nosotros ya hemos dado acceso a nuestra historia clínica electrónica a todas las comunidades autónomas que así lo deseen, evidentemente con unos requisitos muy altos de protección de datos, y nosotros podemos ver las historias clínicas que están en la red. Eso exige que las otras comunidades autónomas tengan historia clínica electrónica. Entonces, bueno, estamos avanzando. Yo creo que se está avanzando, pero es difícil, es complicado, desde el punto de vista técnico es complicado, pero sobre todo, como decías antes, desde el punto de vista cultural es muy complicado. Es que una interconexión entre los sistemas de salud del Estado español, que no estamos hablando de la China, bueno, pues permitiría, por ejemplo, algo que ahora no ocurre, o ocurre de una manera así un tanto etérea, y es que si pacientes que vienen de otras comunidades autónomas a hospitales nuestros, porque lo hacemos muy bien en algo concreto, que se llaman centros de referencia, vienen aquí y luego no podemos cobrar el gasto que se ha producido por atender a esos pacientes, con lo cual, bueno, es evidente que el no poder facturar entre comunidades autónomas es una barbaridad. No se puede controlar el turismo sanitario, eso de que venga gente de fuera de Europa, se opera aquí, gaste nuestros recursos y no podamos cobrarlos, es una barbaridad. Pero bueno, parece que, a ver si tiene que ver algo que doña Pilar Farjas, la secretaria general de Sanidad en el Ministerio, esté allí y bueno, pues se nutra de lo que aquí se había hecho y de lo que ella participó en hacer, naturalmente. Evidentemente, es decir, muchos de estos proyectos los empezamos con Pilar Farjas como consellera, conoce bien nuestro sistema y yo creo que, a ver, esto está intentando impulsarlo en el resto de todas las comunidades autónomas y bueno, nosotros de luego apoyaremos al Ministerio en todo esto porque realmente creemos que es necesario. Tenemos además otro tema, que es que a partir del 1 de octubre entra la transposición de una directiva europea. De la Directiva Europea de Sanidad Transfronteriza. Sí. Que con que no la tengamos bien instalada no nos va a permitir esta facturación que pretendemos y que queremos hacer para todos los ciudadanos europeos, con lo cual, una vez más, Europa nos va a obligar a ponernos un poco las pilas en este tema y a poder facturar todo esto. Era uno de los grandes retos del Real Decreto 16 también, cuando se montó, porque, bueno, Europa nos decía que podíamos haber facturado 700 millones, más de 700 millones de euros y que no habíamos facturado. Yo hay días que no los gano. Consellera, de todas maneras, nos queda ya poco tiempo, pero quiero tocar un par de temas antes de terminar. Primero, hemos dicho, y no me ha corregido, lo cual debe decir que casi 3.500 millones de euros nos gastamos en sanidad en Galicia. Pero a veces no somos conscientes, lo vemos como gasto, pero no somos conscientes de que la sanidad, todo lo que rodea a la sanidad, a su vez, es una fuente de creación de empleo y de riqueza. Háblanos un poco de eso, Rocío, porque ya está bien de ver gasto y no inversión, que es lo que realmente es. A ver, sanidad yo creo que tiene dos aportaciones básicas como motor de crecimiento de una comunidad autónoma. Primero, porque permite que la población esté más sana y trabaje más y mejor. Por ejemplo. Por ejemplo. Con lo cual, esto es un bien intangible que muchas veces no tenemos en cuenta de la sanidad y que yo creo que es necesario poner en valor. Pero además de eso, crea empleo. Indudablemente, antes hablabas de 36.000 directos, 36.000 trabajadores dentro del sistema sanitario. Es la mayor empresa de este país, sin duda, sin ninguna duda. Eso por una parte, pero además de eso tiene un nivel de compras, tenemos más de 50.000 productos que utilizamos todos los días en nuestros centros de atención primaria y en nuestros hospitales. Y esos productos los compramos a la industria. Por eso hablamos también de que la colaboración público-privada no es algo que nos hayamos inventado hoy, sino que es algo muy antiguo. Evidentemente nosotros compramos las gasas, compramos las jeringas y compramos bisturís o compramos todo lo que haya que comprar. Son 50.000 productos que utilizamos distintos en todos nuestros hospitales. De ahí la puesta en marcha de la plataforma logística también para tener un mejor control de todo esto que estamos utilizando en nuestros hospitales. Y dais de comer todos los días a unos cuantos cientos de miles de pacientes. Exactamente. ¿Verdad? Damos de comer, utilizamos lencería, utilizamos sábanas, utilizamos de todo, utilizamos uniformes para los ciudadanos y además de eso compramos alta tecnología. Los hospitales son las empresas con más alta tecnología de todas las empresas de este país. Sin duda. Y cuando hablo de este país no me refiero a Galicia, me refiero a España o me refiero a cualquier otro país. Evidentemente son los de más alta tecnificación de todos, con lo cual tenemos la más alta tecnología. Tenemos que mantener
diariamente esta tecnología. Y después, ya en infraestructuras, en este momento nosotros tenemos en marcha, por una parte, el Hospital de Vigo, tenemos en marcha en licitación el Hospital de Pontevedra, pero tenemos en marcha la licitación del Hospital de Orense con la innovación tecnológica más alta de Europa, porque para eso Europa nos ha dado unos fondos para poner el Hospital de Orense con la más alta tecnología y la máxima innovación tecnológica en hospitalización. Tenemos en marcha una obra en Coruña para dotarla de un servicio de urgencias y de un nuevo bloque quirúrgico. Tenemos la ampliación del Salnés, tenemos 15 centros de salud que acabamos de adjudicar el plan estratégico, es decir, que es un motor económico de primera magnitud para un país. Motor que como no lo usemos bien, y eso es culpa nuestra, de los pacientes, y no quiero marcharme sin echarle la bronca un día más, porque yo le preguntaba a la consellera antes de empezar si sigue siendo verdad aquello que me enseñaron a mí en la facultad cuando estudié, que ya he oído, la regla del 70-20-10. ¿Qué significa eso? Pues miren, de cada 100 pacientes que entran por un servicio de urgencias, 70 no es que no estén graves, es que no tienen nada, absolutamente nada. Creen que tienen algo, pero no tienen nada. El 20%, es decir, 20 pacientes de esos 100, sí, están malitos, pero no era urgente. Se podía esperar al día siguiente o se podía haber acudido al médico de cabecera, utilizar cualquier otro recurso que no la urgencia. Solo 10 de cada 100, es decir, 1 de cada 10 realmente tiene un problema que hay que resolver en urgencias. Y la mitad se quedan ingresados. Consellera, ¿eso sigue siendo así? Sí, a ver, esto sigue siendo así y además ahora con el sistema de triaje Manchester que estamos poniendo en marcha, ya está en casi todos los hospitales. O sea, que ahora lo comprobáis. Ahora lo comprobamos. Es para lo que sirven las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estamos haciendo mal. Porque realmente lo que nos permite es gestionar mejor. Claro. Entonces lo que nos permite es atender de manera mucho más prioritaria y saberlo realmente, porque yo no digo que antes no se hiciese triaje. Sí, pero de una manera un poco más desorganizada. Claro, de un poco más desorganizada. Ahora realmente el sistema funciona mucho mejor, el sistema de triaje, hay muchos sistemas de triaje, pero el Manchester que hemos decidido adoptar en nuestra comunidad autónoma pensamos que es el que mejor se adapta a nuestras características. Y aquí, una vez más, los profesionales lo han aceptado magníficamente. Es decir, y es un cambio total de cultura, de la manera de trabajar en el hospital. Y antes cuando me preguntabas, de verdad, se ha implantado, gracias a ellos, por supuesto, porque en contra de ellos no se hubiera podido implantar. Evidentemente. Pero encima lo está funcionando muy bien gracias a su esfuerzo, porque es un esfuerzo el cambiar tu manera de trabajar y yo creo que en este momento nos permite discriminar perfectamente a los pacientes según la gravedad y poder atenderlos en el tiempo que recomiendan los profesionales, que una vez más los criterios profesionales. Yo creo que tendríamos que buscar algún sistema de estos para todo el resto del sistema, porque esto nos permitiría hacerlo mucho mejor de cara al paciente, es decir, para atender al paciente según sus necesidades reales. Bueno, también es verdad que muchas veces la angustia también nos lleva a utilizar determinados servicios y también... Sí, pero hay servicios telefónicos donde tú puedes consultar, contar lo que tienes y te pueden orientar. Ahí es donde queremos ir, es decir, a la no presencial. Cuando nosotros hablamos de la atención no presencial es precisamente esto. Es decir, que una persona en un momento determinado pueda llamar por teléfono y sacar esa angustia. Esto nos ha ido muy bien, por ejemplo, en la campaña de la gripe, nos ha ido muy bien porque las madres, sobre todo, que se angustian. Mi hijo tiene fiebre o le sube la fiebre. Que tengan un teléfono al que llamar, yo creo que saca mucho la presión en determinados servicios y por otra parte da una muy buena atención. La consulta telefónica yo creo que es algo que tenemos que potenciar y desde luego todo lo que es la consulta no presencial. Pues se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo porque, claro, el tiempo en televisión es limitado. ¿Saben lo que ocurre? Que a uno le gustaría poder seguir hablando de esto, pues muchísimo más tiempo. Bueno, de hecho lo que voy a hacer es emplazar a la consellera para que vuelva cuando quiera, para seguir contándonos cosas. No sin antes agradecerle su presencia. Rocío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctora Mosquera, sigue mucho tiempo con tu trabajo. Gracias por trabajar tanto para que los gallegos vivamos más y mejor. Y a ustedes pedirles, por favor, háganle caso. No me hagan caso a mí, que ya me tienen muy visto, pero bueno, ella tiene la autoridad y el respeto. Por eso es la consellera de Sanidad del Gobierno de la Xunta de Galicia. Se acaba la temporada, nos vamos a despedir de ustedes, nos despedimos hoy.
para el resto del verano, cuídense mucho, pero me gustaría dejarles una última recomendación, que el otro día lo leí por ahí de un viejo proverbio chino que decía que el secreto de la felicidad y de la buena salud pasa por 3 cosas: comer la mitad, andar el doble y reír el triple, que hace muy feliz. Muchísimas gracias por acompañarnos toda la temporada, esta semana por supuesto. Ya saben que si no estuvieran ustedes ahí, nosotros aquí no pintamos nada. Nuestra gratitud por la lealtad, y si ustedes lo tienen a bien, en la próxima temporada estaremos aquí de nuevo. Y hasta entonces, ya saben, el mejor de mis recuerdos, el mejor de mis deseos, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.